Vamos con nuestro programa en el día de hoy. Otto Morales Efres, otro revolucionario dominicano, quien de manera particular sobresalió por su inteligencia, por su agudeza, y porque en muy poco tiempo, nació en 1945 en Santiago de los Caballeros, y murió en julio de 1970. Otto Morales Efres sobresalió por su inteligencia, se formó militarmente y en 1962 lo sacaron del país, lo enviaron fuera, el Consejo de Estado lo deportó en 1962, porque ya en ese momento, desde la escuela argentina, donde lo inscribieran cuando llegó a la capital, su familia estaba confrontando en ese momento, inicialmente, los últimos años de Rafael Leónidas Trujillo y más tarde en lo que fuera todo alrededor de la revolución de 1965. Otto, desde México, viajó a Cuba. Él terminó el bachillerato en México. De México se fue a entrenar a Cuba. Y de Cuba volvió al país. Cuando regresa al país, a finales del gobierno del profesor Juan Bosch, de esos 7 meses de don Juan, se dedicó a estructurar una estructura militar, porque estaba convencido del uso de las armas para poder retornar a la libertad y a la democracia en República Dominicana. ¿Qué pasó con Otto? Que lo buscaron como aguja para asesinarlo apenas con 25 años. La agudeza, la inteligencia, la capacidad y el atrevimiento de haber organizado uno de los actos más, si se quiere, aventurero que se ha cometido en el mundo, en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. El mayor desafío a los Estados Unidos de Norteamérica lo organizó Otto Morales Efres. Y usted dice, ¿y qué tan grande fue lo que hizo ese muchacho, Salvador? Ese muchacho organizó el único secuestro que se ha hecho en el mundo a un coronel norteamericano en República Dominicana. Otto Morales organizó el operativo mediante el cual fue secuestrado Donald J. Crowley, el agregado militar, coronel norteamericano en República Dominicana. Y eso le valió una sentencia de muerte. Eso valió una sentencia de muerte. Atreverse a un acto que nadie ha hecho en el mundo, ni los grupos de izquierda más aguerridos en el mundo, montaron, diseñaron y ejecutaron un acto así, del cual todavía al día de hoy no se conocen detalles, al día de hoy. Y eso le valió a Otto que lo asesinaran, que lo persiguieran y lo asesinaran. El secuestro de Donald J. Crowley, ese coronel agregado militar de la Embajada Norteamericana en la República Dominicana, se realizó, lo tuvieron varios días secuestrado hasta que la demanda se cumplió. ¿Cuál era la demanda? La libertad de los presos políticos, básicamente del Movimiento Popular Dominicano, que estaban en las cárceles. Liberaron a los presos, a todos lo enviaron a diferentes lugares del mundo. A Otto le salió caro haber sido el ideólogo de ese secuestro, porque no solo lo asesinaron a él, sino que posteriormente asesinaron también, la descuartizaron
a la esposa, a la madre de sus hijos, e intentaron desacreditarla incluso, a Miriam Pinedo. En Bruselas descuartizaron en un apartamento a Miriam Pinedo por orden de la Central de Inteligencia Americana. Y a Otto lo asesinaron aquí en julio de 1970. Le costó caro, muy caro, a Otto Morales Efres el atrevimiento de haber asestado el mayor golpe que se le ha dado a Estados Unidos de Norteamérica en el mundo entero con el secuestro de Donald J. Crowley. Hay que recordar para saber, indagar y buscar y entender cómo fueron las cosas. Escuchen lo que dice el hijo de Otto en el homenaje que le rindieran en este mes, en el aniversario. Al herido se hizo de la vista gorda y siguió adelante. Luego un ayudante del templo también observa a la persona herida y se hace también de la vista gorda. Y finalmente un samaritano es el que se compadece, lo toma, lo limpia, lo carga y lo deja en lo que hoy sería un hotel, un alojamiento, y dejó dinero para que lo cuidaran y lo ayudaran. En ese entonces, entre los samaritanos y los judíos no habían buenas relaciones. Entonces, con esto nuestro Señor Jesucristo lo que nos dice que aún con las diferencias que podemos tener de conceptos, aún con las diferencias que podemos tener en cuanto a formación y creencias, debemos siempre estar dispuestos a ayudar al prójimo. Y si usted no sabe quién es que verdaderamente está por ayudar al prójimo, como lo dice en la palabra, por sus frutos lo conoceréis. Estamos de paso en esta tierra. Y cuando estemos frente a la presencia de nuestro Señor y Creador, Él no nos va a preguntar qué tantos bienes acumulamos, ni qué tantos éxitos académicos, sino cuántas veces nosotros mostramos nuestro amor al prójimo. Yo le cambiaría aquí a la semblanza otro ejemplo de amor al prójimo, como todos esos jóvenes que dieron su vida por un mejor país. Pasen todos un buen día, muchas bendiciones. Yuri Morales, hijo de Otto, se expresó así en la memoria de su padre. Él perdió a su padre y a su madre, porque un año después de que asesinaran a Otto, mataron a Miriam Pinedo, la madre de Yuri. Valerosa, aguerrida, inteligente, tenía que ser esposa de Otto Morales, porque no le perdonaron a Otto la hazaña de lo que hizo. Y justamente Otto encabeza junto a otros militantes revolucionarios ese operativo y logra la libertad del líder del Movimiento Popular Dominicano al que Otto estaba sustituyendo como secretario general del MPD, a Maximiliano Gómez el Moreno. Liberan a Maximiliano Gómez el Moreno y lo sacan a todos del país. Maximiliano, un obrero, un simple obrero, que se convirtió en el más carismático líder de la izquierda dominicana en toda su historia, con una calidad fuera de serie, autodidacta, se educó a sí mismo y logró con inteligencia y lucidez dirigir
al movimiento popular dominicano hasta terminar en la cárcel. Resultado del operativo de secuestro de Donald J. Crowley, al moreno, a Maximiliano Gómez, lo liberan. Se va a Bruselas, a Europa, termina en Bruselas, y en Bruselas lo asesinan en mayo de 1971. Es decir, prácticamente un año después, casi un año después de que asesinaran a Otto Morales. ¿Qué dice aquel que lo recuerda, aquellos que lo traen en su memoria, de Maximiliano Gómez el Moreno? Que sea Carmen Mazara la que les cuente. Escuchemos a Carmen. De la nación dominicana, con ustedes, doña Carmen Mazara Viuda Gómez, orgullo de la provincia de San Pedro de Macorís y de la mujer dominicana. Pueblanos, yo quisiera decirles que Maximiliano Gómez Marino el Moreno era un digno hijo de este pueblo y un miramadeño 100%. Un hombre que vino de los estratos más humildes de la sociedad y que se situó por encima de todas las dificultades que tienen los pobres. Se preparó, estudió, a pesar de haber llegado al 8º curso, se preocupó por estudiar, era un autodidacta, pero era una persona de una inteligencia natural increíble, increíble, motivo por el que muchos intelectuales que participaron en reuniones con él en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en otros sitios del país y fuera del país, se quedaban sorprendidos que un obrero tuviera esa enorme capacidad. Aquí estamos para rendirle un merecido homenaje, pero aquí estamos también para proclamar y pedir que por favor, que este pueblo se está cayendo a pedazos, que este pueblo es como una madre generosa que ha parido increíbles hombres y mujeres que no se mencionan siquiera, porque este pueblo, como un vientre generoso de una madre, ha tenido a René del Risco, a Norberto James como poetas insignes, ha tenido también a obreros destacados, gente que no se menciona, y ahí tenemos a Juan Niemes, que nunca pasaron factura. Tenemos también en el aspecto de los historiadores, tenemos a Corpito Pérez Cabral, un macorizano insigne que partió de este país hace muchos años y que murió en Venezuela siendo un exiliado. Pedro Mir, un hombre que nos llena de orgullo. Y así pudiera mencionarle muchos macorizanos insignes. No quiero que se me queden. Y Carmen Natalia Martínez, poeta excelsa, macorizana. No quiero que se me quede, pero son muchos. Porque además son muchos los humildes de mi tierra, como decía un poeta petromacorizano. Yo quiero decirles que nos han quitado tanto, a pesar de haber dado tanto, que nos quitaron hasta el derecho al trabajo, porque nos dejaron sin ingenios, porque no tenemos la forma de ganarnos la vida. Los macorizanos, como son obreros de los ingenios, ahí era donde desarrollaban la mayoría de sus habilidades para ganarse el pan. Hoy no lo tenemos. La Fundación Maximiliano Gómez se ha planteado también
como un anhelo el reconocimiento a la memoria histórica de los que cayeron, y no solamente de los que cayeron, de los que arriesgaron sus vidas y tuvieron presos en la 40. Este pueblo estaba lleno de jóvenes con las cárceles abarrotadas. Ahí tenemos a Miguel Félix, ahí tenemos a Morrongo, que gente que no se menciona desgraciadamente, y Gilberto Sánchez Fuster, y tenemos también los gloriosos guerrilleros como Adolfo Pérez Sánchez, Luisito Lacalle, Pipe Paxa. Ahí tenemos una cantidad enorme de luchadores que la Fundación se propone, comenzando por San Pedro de Macorís, rescatar la memoria histórica, porque son gentes que merecen reconocimiento y respeto de todos nosotros. Muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso a esa luchadora de mil batallas, Carmen Mazara Viuda Gómez! Palabras de Carmen Mazara, la viuda del Moreno, valerosa, con un temple fuera de serie, una guerrera que acompañó al Moreno mientras tuvo vida y se encargó de educar a los hijos de ellos dos posteriormente, Carmen Mazara. En esa actividad de recordación del Moreno, muchos testimonios. Vamos a escucharlo. Les dejo con esos testimonios, recordando a hombres que no lucharon un día, sino que en la memoria de todos se convirtieron en imprescindibles. Los dejo con los testimonios en la memoria de Otto Morales, Roberto Duvergé y Maximiliano Gómez, el Moreno. A Maximiliano Gómez Horacio. Maximiliano Gómez el Moreno. Dice una camiseta muy bonita que salió acá, reiterando una afirmación que se ha hecho, que Maximiliano Gómez el Moreno había sido, es el pensador político más trascendente de la izquierda de la posguerra. Y creo que esa es una verdad. Tal vez confirmada por algo que pasó el año pasado. Justo hace un año, en el Mauricio Báez, con los Guloyas a la vanguardia, se produjo un hecho que algunos podrán calificar de religioso, otros podrán asignarle valor mítico, que fue aquella acción cultural e ideológica que se desarrolló en masa, con mucha tradición reunida, con muchos orígenes y génesis políticas revolucionarias de nuestro país, diferentes pero unidas, que fue aquella acción que se identificó en aquel momento como de rescate, que fue aquella inversión de las tradiciones de los actos. Se fue al cementerio, no a rendir un homenaje al Moreno, sino a pedirle que saliera, a sacarlo, a buscarlo, a acompañarlo en su salida de la tumba. Porque no habíamos producido el acto de homenaje que Moreno mereciera. Y dijimos que a pesar de que cada año, en cada momento, en la conducta de mucha gente, se reiteraba el homenaje a él, el año pasado era una oportunidad donde incluso habían amenazas para querer sepultarlo y matarlo moral, política, ideológicamente. Nuevamente había que sacar a Moreno justamente de ahí, porque él nunca fue cadáver,
porque él nunca fue muerto, porque él fue de esos, como dijo el poema, de esos muertos que van subiendo mientras más baja su ataúd, a buscarlo para que ahora, al frente de nosotros, volviera a iluminarnos con su pensamiento para seguir contribuyendo a que se haga realidad esa obra por la que él entregó todo y dispuso todo sacrificio, que era la transformación revolucionaria, la transformación social, la transformación ideológico-cultural, el cambio profundo y verdadero en un pueblo que merecía y merece otra suerte. Fue en mayo del año pasado. Y yo quiero decir que todo lo que debo decir del contexto lo dijo Dorito. Que todo lo que puedo decir del alma de la familia lo dijo Dunker. Que todo lo que había que decir de su trascendencia humana, social, lo ha dicho su compañera de vida y su camarada de partido, la compañera y camarada Carmen Mazara. Me toca decirle dos cosas y pedirle dos. La primera de las dos cosas que quiero decir es que pongamos atención, y esto no es un problema mítico, ya que hay gente que maneja la cultura, la literatura, que maneja las tradiciones. Y Moreno, de verdad, cuando se fue a Cuba, no era menor de edad por pulgada. Eran 18 años, me confirmaba Carmen. 62. Cuando retorna y no encarna formalmente, sino desde el punto de vista del imaginario y de la autoridad moral, comienza a construir el nuevo liderazgo del MPD, se hace el líder de ese partido y lo confirma en la Guerra de Abril. Y lo confirma después de la guerra. Y lo confirma después de un transitorísimo ostracismo en su propio pueblo, en su propio terruño, en San Pedro de Macorís, cuando vino retornado y vino a ser rescatado por sus propios camaradas para decirle: usted es el líder, usted es el jefe. Y desde entonces, de 1966 a 1970, que cae preso, Maximiliano Gómez se movió biológicamente entre 21 y 25 años. Y apenas un año y pico después de salir del país, 1971, es asesinado en Bruselas por alguien que no podía perdonar. Esto no es un problema de persona, es un problema de la decisión de la clase dominante, de los grupos oligárquicos, del imperialismo norteamericano, de sus agencias especializadas como la CIA, que sabían qué era lo que había que hacer con el Moreno. Era intentar matarlo físicamente y matarlo para siempre, como han intentado matarlo incluso moral y políticamente. Pero Moreno había salido de las entrañas de la clase trabajadora y de la clase obrera del Ingenio Consuelo. Y así como él fue capaz de flechar con apenas 4 preguntas y simples intervenciones en el propio ayuntamiento de esta ciudad, vestido de obrero, lleno de la grasa del torno en que trabajaba en el Ingenio Consuelo, así como fue capaz de flechar para siempre el alma de una mujer como Carmen, fue capaz de flechar también el imaginario de las tropas combatientes, de los ciudadanos revolucionarios y las ciudadanas patriotas de San Pedro de Macorís, de la República Dominicana, del MPD, de la izquierda y de una parte importante de áreas de América Latina y el Caribe. Ese Maximiliano tuvo la coincidencia de haber nacido en un mes que es el tránsito entre la primavera y el verano, y nació el 5 de mayo. Para coincidencia de la vida, nació justamente el día que nació el más grande pensador de la humanidad, Carlos Marx, que nació 5 de marzo. Corrió la vida en un mes en el que fue despedido su cuerpo tras el asesinato del mismo en Bruselas un 23 de mayo, el mismo mes que nació. El mes de la clase obrera, porque es el mes que el mundo conmemora la lucha de los trabajadores por pan, por libertad, por trabajo y por dignidad, que es el 1 de mayo conmemorando los mártires de Chicago. Nació y murió en un mes donde la República Dominicana vio también y marcó para siempre como epopeya histórica días como el 19 de marzo, en el que Fernández Domínguez, 19 de mayo, Ilio Capocci, Juan Miguel Román
y otros combatientes cayeron y que fueron recientemente también homenajeados por la Fundación Camaño, ahí en el intento de toma del Palacio Nacional, al frente de sus propias tropas, jugando un papel especial, comandos como la avanzada de San Carlos, las tropas del Comando de Argentina que resistieron en junio, un mes después, el intento de toma de la zona constitucionalista, desde lo que fueron las experiencias combativas del Comando de Argentina, del que él estuvo al frente junto con otros compañeros, algunos vivos como Cayetano Rodríguez del Prado y otros como Monchín Pinedo, también de San Pedro de Macorís, como Roberto Figueroa Chapó, que lo sustituyó también posteriormente en la dirección del MPD y fue inmediatamente asesinado por las huestes asesinas de Joaquín Balaguer. Moreno murió y se despidió un 23 de mayo, asesinado a larga distancia, apenas con 28 años. Si jugamos de verdad a la relación entre el tiempo dedicado y la historia para un tornero, un obrero del Ingenio Consuelo con apenas alcanzada la mayoría de edad, cuando se inaugura en combates, cuando entrena y toma las armas contra el imperio, cuando es capaz de ponerse a la altura de lo más granado de los intelectuales de aquí, de América Latina, en los encuentros de ciencias políticas, en los encuentros de la UDAL, en los encuentros con rectores universitarios, en los momentos en que incluso intelectuales dominicanos, economistas del periodo de la talla de Arismendi y Díaz Santana, de Gerardo Tavera y de otros, escribían para poder potenciar y fortalecer el pensamiento del Moreno. Así otros intelectuales eran capaces de rendir su prosa y rendir su palabra, como lo hizo René del Risco Bermúdez. Serpientes de mar, concierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. No quepo en su boca, me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la envenenó de mi bien. Apareció una